En esta lección te voy a mostrar cómo tejer la textura de puntos bajos verticales. La secuencia de puntos bajos verticales está compuesta por puntos bajos, pero siempre introduciendo tu aguja por la hebra trasera, como ya te enseñé en una lección anterior. Te quedará una textura de puntos bajos introducidos por la hebra trasera, es decir, una textura que formará un elástico, pero en lugar de quedarte de forma horizontal en tu tejido, es decir, de aquí abajo hacia arriba, te va a quedar una textura vertical, es decir, que el elástico te va a quedar desde aquí hacia aquí. Es un poco difícil de comprender, pero cuando veas cómo lo hago, lo vas a entender a la perfección. Como ves, he dejado aquí la textura anterior que te he enseñado, la de puntos Seven Berry, porque voy a comenzar a tejer la textura de puntos bajos verticales sobre estos mismos puntos. Para comenzar a tejer esta textura, voy a darle la vuelta a la labor. Recuerda que la vuelta anterior de puntos, en este caso, era la de punto bajo y punto raso. Para comenzar, voy a hacer un número de cadenetas. Dicho número de cadenetas no tiene que ser múltiplo ni nada, puede ser cualquier número de cadenetas. Dependiendo de cuántas cadenetas hagas, el ancho de dicha franja será mayor o menor. Yo voy a empezar haciendo un total de 7 cadenetas. Ya tengo tejido un total de 7 cadenetas. Estas 7 cadenetas, para que lo entiendas, será el alto de dicha franja. Si te fijas, las 7 cadenetas las he hecho al aire hacia arriba, como si se tratasen de cadenetas de subida. Ahora coloco la labor de esta forma, porque voy a comenzar a tejer sobre dichas cadenetas. Voy a hacer una cadeneta de subida, como de costumbre, y en la segunda cadeneta, contando desde la aguja, voy a comenzar a hacer puntos bajos normales, porque los estoy trabajando sobre cada una de las cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en la última cadeneta 7. Fíjate que he tejido los puntos bajos sobre las 7 cadenetas que he tejido hacia arriba. A continuación salto este primer punto. Lo salto porque realmente ese primer punto está tejido con estos puntos de aquí. Es como si esto lo hubiésemos tejido sobre dicho punto. Ese punto lo salto y en el siguiente punto, que si te fijas corresponde al punto raso que está tejido justo encima del punto Benberry, en dicho punto voy a hacer un punto raso. Y esto me quedaría así. Ahora giro la labor, la pongo por el derecho, pero voy a seguir tejiendo en este sentido. Para continuar voy a hacer una cadeneta de subida que no cuenta como punto y en el primer punto bajo que había tejido anteriormente voy a hacer otro punto bajo, pero ahora como quiero crear la textura con elasticidad voy a coger únicamente la hebra trasera. De estas dos hebras voy a coger la que está más alejada de mí, esta, y ahí voy a comenzar a hacer punto bajo, así hasta llegar al final. 2, 3, 4, 5, 6 y en el último, aquí, el número 7. Para que te hagas una idea de cómo te debe de ir quedando y del concepto de estar tejiendo en vertical, aquí lo puedes ver más claro. Nosotros estamos tejiendo en este sentido y hacia arriba, enganchando las vueltas en estos puntos
pero realmente el sentido en el que va a quedar esta textura es así. Ahora voy a continuar tejiendo las siguientes vueltas para que veas cómo va quedando el resultado. Hago una cadeneta de subida y nuevamente voy a repetir la vuelta anterior, es decir, un punto bajo cogiendo la hebra trasera en cada uno de los puntos bajos de la vuelta anterior. Ese punto de cadeneta que he hecho de subida no cuenta como punto, por lo que voy a introducir ya la aguja en este primer punto bajo, solo en la hebra trasera, y hago punto bajo, y así en cada punto. Un punto bajo cogiendo la hebra trasera. Seis y el último 7. Y ahora, para unir a la secuencia de puntos anterior, me salto un punto, ¿vale?, que correspondería al punto bajo de la vuelta de la secuencia de los Evenberry. Ese punto lo salto y paso a tejer un punto raso en el siguiente punto. Que corresponde exactamente al punto raso que quedaba encima del punto Evenberry. Vuelvo a girar la labor y continúo haciendo una cadeneta de subida y un punto bajo por la hebra trasera de cada punto de la vuelta anterior. Conforme vaya avanzando, verás que se empieza a formar la textura elástica. Siempre tejo una vuelta por el derecho y una por el revés. Y únicamente en la bajada es cuando debo de hacer el punto raso para engancharlo con la secuencia de puntos anterior. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cuando he terminado los 7 puntos bajos, recuerda que voy a saltar un punto y voy a tejer un punto raso en el siguiente punto, que corresponde al punto raso que queda justo encima del Evenberry. Continúo tejiendo la secuencia de puntos bajos, que es súper repetitiva. Te recomiendo ir contando siempre que en cada vuelta tienes el número exacto de puntos bajos. Como puedes ver, la textura que se va formando es esta. Es una textura similar a un punto tejido en 2 agujas, porque las hebras van quedando en vertical hacia arriba, formando como una especie de V. Voy a continuar tejiéndolo hasta el final para que veas cómo queda el resultado final. Ahora vuelvo a girar la labor y continúo repitiendo la secuencia. Como he hecho la vuelta de puntos bajos de bajada, la que se va acercando a esta secuencia de puntos, es la que voy a enganchar con punto raso. Me salto este punto y hago un punto raso en el siguiente. Giro la labor y continúo tejiendo vueltas de punto bajo. Cadeneta de subida que no cuenta como punto y punto bajo encima de cada punto bajo. Recuerda que siempre será cogiendo la hebra trasera.
Fíjate cómo el punto queda totalmente elástico. Voy a continuar tejiendo la textura a pesar de ser súper repetitiva para que veas cómo queda el resultado final. Ahora voy a tejer la última vuelta de puntos bajos verticales, que será de bajada. Hago la cadeneta de subida y continúo tejiendo como hasta ahora hasta llegar abajo del todo, siempre tejiendo los puntos bajos por la hebra trasera. Cuando llegas al final te darás cuenta de que aquí solo te queda un punto. Es decir, no vas a tener dos puntos como para saltar uno y hacer un punto raso en el siguiente. Esto es así tanto al principio del punto, aquí en este punto, como en el final. Siempre vas a tejer el punto raso en el primero y en el último punto bajo. Ahora debes de realizar un punto raso en este punto. Como puedes observar, la textura de los puntos bajos tejido por detrás es súper elástica y debe de quedarte con un aspecto así. Recuerda que hemos tejido de forma horizontal, en este sentido. Hemos ido tejiendo vuelta tras vuelta, siempre enganchando sobre los puntos que habíamos tejido en la secuencia de puntos anterior. Y hemos seguido tejiendo en este sentido. Pero sin embargo, el punto en el patrón o el proyecto que vayas a tejer debe de quedar en este sentido, dando la sensación de que quedan los puntos tejidos de abajo hacia arriba. Para asegurarte de que tienes el número de vueltas de punto bajo tejido por la hebra trasera adecuado, te voy a enseñar cómo contarlas. Esto sería la primera vuelta y entre cada volumen hacia afuera, es decir, entre este volumen y este, aquí dentro quedan dos vueltas, es decir, sería una vuelta, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Si recuerdas, al comenzar la secuencia de los puntos Evenberry habíamos tejido un total de 13 puntos iniciales, así que al terminar las vueltas de punto bajo vertical debes tener exactamente el mismo número de puntos con el que comenzaste. Ahora que ya sabes tejer la textura de puntos bajos verticales, en la siguiente lección te voy a mostrar cómo tejer la textura de punto cangrejo.